Buen día República Oriental del Uruguay en este día viernes, cerrando una semana más de este año 2022 y cerrando esta semana de agosto, día 19, 19 de agosto del 2022. ¿Cuántas cosas van pasando en el país? Bueno, rendición de cuentas. No va a estar con nosotros hoy el diputado Conrado Rodríguez, me acaba de avisar, porque, bueno, 24 horas sin dormir, sesiones larguísimas. Bueno, de todo un poco, ¿no? Ánimos caldeados, diría ese grupo argentino, piñas van, piñas vienen. Bueno, no es para tanto, no es con el tema de piñas, pero sí, bueno, discusiones, se tensó el ambiente, y uno cuando va viendo las noticias, lo que va trascendiendo respecto a las discusiones de rendición de cuentas, que lo voy a tratar en esa media hora que le corresponde al doctor Conrado Rodríguez, haciéndole honor un poco a su temática, vemos que seguimos discutiendo, yo te diría que la inmortalidad del cangrejo. Hay tantas cosas que resolver en el país que no se resolvieron, pero vamos a ir tratando en esa columna de esa media hora que le corresponde todos los viernes al diputado Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Vamos a conversar después en la última media hora con el diputado, el doctor Gustavo Subía, respecto a presupuestos para fiscalías. Nos enteramos, conversando ayer con el doctor Menéndez, inclusive trascendió en las noticias, que bueno, una jueza fue sumariada por la Suprema Corte de Justicia a raíz de una disposición que tomó esta jueza, que era, bueno, quitarle la tenencia a un papá, la tenencia de su hijo por 180 días, creo que fue, a raíz, bueno, de el planteo de una separación de los padres y la acusación que hace la madre de violencia doméstica. Yo, un poco atando cabos, decía, pero y claro, por lo general, debe ser el recurso, el argumento que viabiliza rápidamente un divorcio, una separación y un divorcio. Muchos abogados se acordarán, era el trámite común para divorciarse, porque era el más rápido, el menos costoso, era por riñas y disputas. Hasta cuando se reunían con el abogado, ese matrimonio que ya no funcionaba, le decían, ¿y cuál es la mejor manera para divorciarnos, el trámite? Y por lo general hagan por riñas y disputas, es el más fácil, el más rápido. Claro, y hoy con esta mentalidad, de esta ideología de género, todas estas mentecitas bastante torpes, embotadas con eso, siquiera deben pensar que es el argumento para viabilizar rápidamente un divorcio, una separación. Entonces plantean lo de la violencia, ¿no? La violencia doméstica, que antes era riñas y disputas. Fíjate qué es eso, riñas y disputas. Hay violencia, ¿no? Hay riñas, hay peleas, hay disputas, hay discusiones. Son recurrentes, son permanentes. Torna inhabitable, torna inviable ese matrimonio porque vive peleando y discutiendo. Bueno, es un poco esa la lógica. Y enseguida estas cabecitas toman eso como una verdad, sin prueba, no hay prueba, no se está probando eso, y te sacó el hijo por disposición de la jueza, cuando no se escuchó al menor. Bueno, el abogado, precisamente el doctor Raúl Menéndez, hizo esa denuncia, no se escuchó al menor, no se respondía a las garantías que brinda el Código de la Niñez y la Adolescencia, de escuchar a todas las partes y escuchar al niño, escuchar al menor, creo que en este caso era un niño, varón, pero escuchar al niño o a la niña, y a su vez la madre que decía el padre es muy buen padre, ahí quedaba claro, ¿no? El padre es muy buen padre, no tiene ningún problema con su hijo, se lleva muy bien, y de todas maneras se lo quitaba. Bueno, fue sancionada por la Suprema Corte de Justicia. Parece un buen indicio, ¿no? Parecería. Pero está haciendo aguas por todos lados el sistema de justicia uruguayo. Vamos a tratarlo hoy con el doctor Gustavo Subía. Y está haciendo agua por todos lados muchas cosas del país. Este sindicalismo militante, ideológico, que sistemáticamente, bueno, busca desestabilizar situaciones del país, situaciones empresariales, laborales. Hace unos días, sindicato bancario paralizaba la banca privada porque había un cierto inconveniente con dos empleados que una de las empresas bancarias privadas, yo no recuerdo si no era Santander, no recuerdo exactamente,
Bueno, planteaban el despido de 2 empleados y a raíz de eso hicieron un paro solidario paralizando toda la banca privada. Bueno, ayer veíamos que se paralizaban centros de enseñanza, 9 centros de enseñanza ocupados, a sabiendas de que no se puede ocupar. Entonces, haciéndole la pulseada al gobierno y después te dicen en la prensa, la desocupación se hizo ordenadamente, sin violencia y fue por voluntad propia, desocuparon voluntariamente. Sí, después al otro día ocupan de nuevo y después desocupan voluntariamente y van y ocupan de nuevo. Y el pretexto, y bueno, el pretexto es la transformación regresiva de la educación. Claro, esta gente sigue en esa gimnasia revolucionaria o prerevolucionaria. Tenemos que volver y nosotros hacemos este esfuerzo y ustedes hagan este otro y allá ustedes este otro. Me refiero a todos los sindicatos que están integrados al PIT-CNT o los gremios vinculados al PIT-CNT, que es la gran fuerza armada social, digamos, ¿no? Es la armada social, el brazo armado de una fuerza política que es la que se va a encargar de seguir haciendo esos cambios que nos dicen que venían haciendo hace 15 años y que lamentablemente se interrumpieron esos cambios que hacían avanzar el país. ¿Qué sé yo, viste? De todos lados se vuelve, de todos lados se vuelve, excepto del ridículo, excepto del ridículo. A ver, mira, empecé a hacer memoria política reciente o relativamente reciente, recordando ese estribillo de una canción de Jaime Ross, que el letrista no se olvide. Sí, que el letrista no se olvide. Yo igual acá te agregaría que mientras escuchás esta editorial que dice, tendrías que poner de pronto esa obra sinfónica maravillosa que escribió a los 27 años Ludwig van Beethoven, Patética, la sonata número 8 en do menor, opus 13, de Ludwig van Beethoven, titulada Pathetique, Patética, publicada en 1799 y escrita en 1798 y 1799 cuando Beethoven tenía 27 años. Patética. ¿Qué quiere decir patético? Es un adjetivo en nuestro idioma español. La primera acepción nos dice que patético es lo que denota gran angustia o padecimiento moral capaz de conmover profundamente o agitar el ánimo con fuerza. Un gesto patético, como la Sinfonía de Beethoven, que la escribió precisamente tomando en cuenta un montón de hechos, de circunstancias que provocaban ese padecimiento moral y esa conmoción del ánimo, del alma. Vaya que en nuestro país están sucediéndose muchos hechos que provocan eso, provocan angustia o conmoción del ánimo, o provocan bronca también, quizá sea un sentimiento parecido, parangonable o vinculable a ese sentimiento angustioso que ciertos hechos provocan. Y especialmente, yo creo que si la razón tuviera emoción, también, ¿no? La razón estaría embroncada, ¿no? Si nuestra capacidad de razonar tuviera sentimiento, se embroncaría mucho o se angustiaría, porque se sentiría sola la razón, como que nadie está escuchando al pensamiento lógico, al pensamiento ordenado, sensato. Siquiera, mira, te pido pensamiento científico, pensamiento con sentido común, sensato, y parece que estamos en una época del mundo en la que ya no se aplica eso. Entonces, claro, empecé a hacer memoria política reciente o relativamente reciente, recordando, como te decía, ese estribillo de Jaime Ross, ¿no? Es más patético mi recuerdo musical que el que vino luego de Patética de Beethoven. Que el letrista no se olvide. Pasaron tantas cosas absurdas en estos años, en estos pasados años recientes, que seguro el letrista de mi memoria
se va a olvidar de unas cuantas. Pasaron tantas cosas penosas, tantas cosas sin la explicación debida, que seguro de algunas el letrista de mi memoria me va a hacer acordar. Esto de hacer memoria del absurdo, de vivir fingiendo que vivimos en democracia, es importante tomarlo en cuenta. Estamos viviendo el absurdo de fingir que vivimos en democracia con todas las características de la democracia y de la democracia republicana, conviviendo en este país. Y cuando digo esto, me refiero a la izquierda marxista organizada. La izquierda marxista organizada, que es algo así como mucha mentira organizada, me acordaba de otro tema musical, y esa mucha mentira organizada bajo la apariencia de fuerza política seria que pretende cambios de vanguardia para nuestro país, porque busca crear una sociedad igualitaria, justa, equitativa. Te diría que lo de sociedad justa y equitativa hasta podría sonarle lindo a algún oído desprevenido. Semánticamente suena bien al oído. Ya lo de sociedad igualitaria le rechina a la razón, ¿sabes? Y al sentido común, y al oído también. Pero eso de justo y equitativo solo es un sonido que a los oídos inexpertos les puede sonar bien. Y creo que por ahí viene eso de la cantidad de oídos inexpertos, miles, miles, decenas de miles, cientos de miles, casi 1 millón de oídos inexpertos a los cuales les sigue sonando bien eso de lo equitativo y la sociedad igualitaria. Viene por ahí, creo. Pero cuando afinás el oído, cuando vas afinando esos órganos por la vía del entrenamiento, esa música te resulta sosa, básica, muy elemental, y la tenés casi olvidada como algún viejo tema de John Lennon o de Jaime Ross, como este que acabo de recordar, porque ya tus oídos pretenden escuchar otra música, mucho más armoniosa, más llena de riquezas, de matices sonoros, de arquitecturas armónicas, más ricas en notas y silencios, creándose de ese modo el prodigio de una bella melodía o una canción que conjuga la armonía y la poesía con una obra maravillosa, aportante de plena sabiduría, porque esa obra te entrega la patética tragedia que tu alma debe recordar y la comedia humana, escrachada toda al natural, como diría Horacio Ferrer en su maravilloso Viva el Tango. Por eso parecería que el letrista de mi memoria vino a recordarme unas cuantas cosas de esa izquierda marxista organizada que tanto fustiga a este gobierno timorato, a su vez, con un presidente que se muestra en imágenes con la nueva tabla de surf. Acá está la nave, dice. ¿Qué sé yo? Que tanto enardece, ¿no? A los oídos, esa izquierda marxista organizada, y a voluntades hipócritas para que el país siga por el derrotero de un fracaso exitoso como lo es el socialismo. Así que dicho esto, entonces les pido disculpas hoy por la ausencia de un análisis conceptuoso más descriptivo de nuestra actual realidad. Solo les invito a recordar una mentira organizada. Solo les invito a recordar sus síntomas a través de los años de gobierno del Frente Amplio, convertido ahora en PIT-CNT-FA, como oposición, claro, en ese rol. Empiezo desde lo más reciente hacia lo más lejano. Que el letrista, que el letrista no se olvide de la senadora Sandra Lazo, atribulada, enojada, defendiendo a los tripulantes de Emrasur y reclamando explicaciones al ministro de Defensa y al ministro del Interior por no haberle dado hospedaje humanitario a los tripulantes de ese avión acusados por varias centrales de inteligencia porque transportaba tripulantes terroristas iraníes y venezolanos, hoy presos en Argentina. Y que no se olvide el letrista del senador Andrade, edificando una casa en Canelones sin declararla a catastro de la Intendencia Municipal de Canelones y sin declararla al BPS y sin pagar impuestos durante años,
y haciendo trabajar a mucha gente para levantar esa casa, proveniendo él del Zunca inclusive, el compañero marxista, comunista, que tanto brega por las condiciones de trabajo de sus compañeros de clase, los hizo trabajar en negro para levantar una casa en Canelones. Pero el letrista de este país, el letrista de la investigación periodística, el letrista de la investigación judicial, se olvida rápido, el letrista. Que el letrista no se olvide de la diputada especialista en interpelaciones a nuestra ministra de Economía, la diputada que me parece que terminó el liceo. No sé si, no me acuerdo ahora si nos dijo que había ingresado a la carrera de sociología. Se llama Betiana Díaz, es del MPP. De sus méritos previos para llegar a esa tarea de privilegiada responsabilidad legislativa, no lo sé. No sé cuáles son sus méritos. Pero lo cierto es que está ahí, como tantos que están ahí, y no sabemos por qué. Se trata de la diputada preocupada por la pérdida del salario real de los trabajadores públicos, pero ahora, al ver que llegaron a recuperarse en esta rendición de cuentas, como lo había pronosticado, lo había inclusive adelantado la propia ministra de Economía, la economista Susana Arbeleche, bueno, se cumplió con esa predicción de tiempos económicos de recuperación salarial. Pregunto, ¿era necesaria esa interpelación? Respondo, sí. La razón, instalar protagonismo político del Frente Amplio ante la prensa y la opinión pública. Tienen que estar presentes, tienen que aparecer, tienen que mostrarse preocupados, tienen que mostrarse con signos de preocupación, porque no olviden que era la fuerza vanguardista de cambio, seria, responsable, para llevarnos a la vanguardista sociedad igualitaria, equitativa de la distribución de las riquezas. Y, por supuesto, la inclusividad, las políticas de género, las y los compañeros. No sigo con esto del olvido posible del letrista porque podrían olvidar el recurso legal que estoy aplicando ahora mismo de la cita periodística de autor y mutar hacia el falaz argumento legal del plagio. Capaz que me conviene no seguir con esto de que el letrista no se olvide, por las dudas. La izquierda militante cultural tiene ese qué sé yo, ¿viste? ¿Dónde está Charles Carrera? El senador Charles Carrera, ¿dónde está? Preocupado por la ética del Senado, por aquellos dichos y actitudes de la senadora Graciela Bianchi en redes sociales, a quien consideró desdorosa, que no cumplía con las prerrogativas y las calidades de un senador de la República, que deshonraba la función. ¿Dónde está Charles Carrera, aquel director del Ministerio del Interior en periodos de Bonomi, acusado ahora por todo ese fraude, por toda esa falsificación documentaria que lo acorrala respecto a un muchacho al que lesionaron con la bala, que salió de una fiesta orgiástica con comisarios y quién sabe cuántos más, y políticos integrados al Frente Amplio y vinculados al narcotráfico, en una fiesta orgiástica con placeres, bebidas y drogas en Rocha. Y el vicepresidente Raúl Sendic, mintiéndonos públicamente un título universitario. ¿Qué será de la vida de Raúl Sendic? ¿Y qué ha sido de aquel remate público de Pluna? ¿Te acordás? Aquel remate público de Pluna que nunca fue legal, porque no tuvo subastadores legítimamente inscriptos, fue todo un simulacro, el simulacro de una subasta pública de aviones del Estado, porque Pluna se fundió de golpe, porque la empresa Leadgate, socia de Pluna, empresa del empresario argentino Campiani, entró en situación de iliquidez de golpe. ¿Qué ha sido de la vida del señor de la derecha en aquella subasta inventada? Y de Fernando Lorenzo, y de Caloya, y de los aviones, ¿qué habrá sido? Ahí el presidente Mujica no tuvo nada que ver.
¿Y qué habrá sido de toda esa gente de Gaza Yago? Me voy a distintos temas, ¿viste? Estoy haciendo una memoria así, repasando, te decía, sin el afán crítico, analítico, descriptivo. Simplemente, bueno, te lo digo de nuevo, que el letrista no se olvide. De la gente de Gaza Yago, ¿qué habrá sido, no? Que nos costó al menos 223 millones de dólares, por lo que sé, y nunca existió, más allá de unos palafitos que quedaron ahí. Bueno, a la ingeniera Marta Jara, el Estado uruguayo, es decir, nosotros, le pagamos una muy buena suma de dinero con salario, digamos, en condición de salario de CEOs, ¿no? De ejecutivos empresariales. Y luego le pagamos una cuantiosa indemnización por salarios debidos por esa inexistente empresa nacional. ¿Y qué habrá sido de aquellos 1.000 millones de dólares que perdió ANCAP y tuvimos que financiar a través de los recursos económicos de UTE y de OCE y de los sobrecostos enormes que pagábamos con los combustibles que nos hacían pagar aquellos gobiernos del Frente Amplio que después, cuando fueron oposición, se mostraron tan preocupados por el precio de paridad de importación? ¿Qué será, no? De toda esa gente, los enormes precios de combustible, ¿te acordás? ANCAP fundida, en aquellos años de normalidad del mundo, ¿eh? Cuando los vientos de cola de nuestra economía eran casi tornados de cola. Pero claro, todo ese periodo de grandes exportaciones, de época de economía global y abierta como nunca en el mundo, sin pandemia, y hasta con la posibilidad de varios TLCs que nunca ocurrieron porque no le dejaron al presidente Tabaré Vázquez. Se notó rápidamente que él no gobernaba, sino todo lo contrario, se convirtió todo ese periodo en una desfinanciación de ANCAP, de empresas subsidiarias, en hornos tirados que salieron 80 millones de dólares cada uno, empresas subsidiarias que no daban ganancias. ¿Y se acuerdan de lo que demoró hacerse aquel corredor Garzón? Tanto tiempo llevó construirse el corredor Garzón que recuerdo a mi tan querido viejo, pobre, embroncarse cuando teníamos que desviarnos del camino, yendo en su coche, claro, rumbo a Colón, por ejemplo, desde el Prado, a Colón o a Peñarol, y tanto dinero prestado, ¿no? No precisamente para un prodigio de ingeniería urbanística, porque el corredor Garzón no salió bien. La mentira organizada del Frente Amplio, la mentira organizada. Porque son los que endeudaron al país en un 76%, dicen algunos economistas más cautos, conservadores, y otros dicen, no, se endeudó el país en un 100% del PBI, porque el déficit fiscal que dejaron era un agujero negro enorme del 5,1%, porque la tasa de desempleo llegó al 10,5%, porque migraban del campo a la ciudad 34 personas por día, porque fue el récord de cierre de empresas nacionales y también algunas extranjeras que se fueron espantadas de ese país altamente presionante, con una presión fiscal muy alta, incompetente, con falta de infraestructura, que el 40% de los estudiantes abandonaban la educación pública y la siguen abandonando, porque dejaron presupuestos innecesarios en ideologías de género, feminismo radical, ideología inclusiva, en nuestro Estado republicano de derecho. ¿Cuánto presupuesto tenemos con todas estas ideologías incrustadas ya en los derechos adquiridos de las funciones públicas que el Estado asumió como propias con los colectivos de género? Porque recuerdo que cuando vino la pandemia se decían que habían 180.000 personas dependiendo de los planes del asistencialismo del país. Y cuando vino la pandemia la cifra subió a 400.000 personas, porque claro, casi 230.000 trabajaban en negro. Los que gastaron 3 veces más el presupuesto de la obra Delantel Arena, ¿te acordás? ¿Qué será de toda esa gente y de aquella Carolina Cosi, que hoy es intendenta de Montevideo, que había dicho que iba a salir un precio y salió 3 veces más el Antel Arena cuando era presidenta de Antel y lo hizo fuera del giro de su competencia, observada varias veces por el Tribunal de Cuentas? Hoy
¿A quiénes favorece el Antel Arena? Más allá de habernos obligado a muchos de nosotros ir tan lejos, a darnos unas vacunas contra el COVID. Recuerdo que cuando fui tenía que caminar con mucho cuidado. Parecía que emulaba a un anciano con artrosis en las rodillas, ¿viste? Porque al hacerlo patinaba. Eso se debía a las características del piso que pusieron, es muy resbaladizo. Toda una incomodidad caminar por los pisos delante de la arena. Y entra aire por todos lados en ese enorme hall, precisamente de la entrada, que parece que le deja entrar al aire también bastante. ¿Se acuerdan que tuvimos el récord de cierre de empresas nacionales, como les decía hace un rato, pequeñas, medianas? Porque tuvimos el récord del quiebre de tambos, productores de leche también. Pero ellos mismos, la mentira marxista organizada, son los inventores de las ocupaciones recurrentes, como una enfermedad, ¿viste? Cuando es crónica, que es recurrente, como una estrategia que consideran la extensión de la huelga. Y ahora lo siguen haciendo, a pesar de que está la LUC, a esa LUC que ellos quisieron derogar mediante el recurso del referéndum y no pudieron. Y parece que acá y allá y acullá. Y bueno, y a eso se le llama pulseada al gobierno. También se le dice gimnasia prerrevolucionaria, desestabilizadora de un gobierno neoliberal. Si no, consulten la página web del Foro de San Pablo. Mirá, se las paso. www.forodesaopaulo, en portugués, forodesaopaulo.com. Porque mirá que tienen sindicatos patoteros, ¿eh? Que a su vez están legitimados por un timorato sistema político uruguayo que proviene desde la era Sanguinetti, con los consejos de salarios y las mesas de negociaciones colectivas, reglamentando a modo de una legislación paralela a la del gobierno todas las relaciones laborales, todo lo que se hace en términos de relaciones laborales y salariales en el país, con los colegisladores de los sindicatos únicos por actividad integrados a la Federación Sindical del Partido Comunista del Uruguay llamada PIT-CNT. Por eso ocupan liceos, centros de enseñanza, fábricas, empresas, bancos. Total, si están legitimados de alguna manera. Y bueno, hablando del gobierno timorato actual, yo pregunto, ¿qué pasó con todas las auditorías que había que hacer? Los robos de ACE, ¿se acuerdan? En el periodo histórico de la doctora Susana Muñiz. ¿Qué será de la vida de la doctora Susana Muñiz? Las empresas que tercerizaban servicios, cobrándole grandes sumas a ACE cuando se trataba de empresas de los mismos funcionarios jerárquicos de ACE que hacían sus empresas y les cobraban a su vez. Y todas las auditorías que se tendrían que haber hecho, por lo que aquí voy recordando con esmero, pero con deficiente precisión, discúlpenme, porque hablan de la distribución de las riquezas, siguen hablando, digo, la mentira organizada, el marxismo organizado, pero no entienden que las riquezas no se distribuyen, sino que se fraccionan y se desperdigan cuando se reparten. Y no entienden que lo que hay que repartir son fuentes de trabajo dignas y que lo que hay que repartir son posibilidades reales de buena educación para formar trabajadores de alta calidad técnica en este mundo que ya se instaló y que es profundamente revolucionario, pero no precisamente en términos de marxismo inclusivo, sino de tecnología y de ciencia, y exige cada vez más manos de obra altamente calificada. Pero no entienden que la distribución debe provenir del mismo mercado productor de bienes y servicios, amparado y garantizado por un Estado eficiente, celoso y en rigor constitucional y equitativo. Porque hablaron en plena pandemia, los mismos que hicieron todos estos mamarrachos criminales de nuestro futuro, los que voy recordando, y los que hicieron estos crímenes de nuestro futuro como nación, hablaron en plena pandemia de la renta básica universal, de la cuarentena obligatoria,
y más planes de subsidio porque el Frente Amplio le había dejado a este gobierno el activo de organismos internacionales de crédito. Lo recordé cuando Lesker y Vergara decían que le habían dejado un gran activo a este gobierno. Y el gran activo eran las puertas abiertas de organismos internacionales financieros o multilaterales de crédito. Nunca había escuchado una definición tan absurda, tan patética en términos de economía. Activo de organismos multilaterales de crédito. Que yo sepa, al pedir prestado algo, plata, al pedir préstamos, agrandamos el pasivo económico del país. Que yo sepa, los activos son las rentabilidades que surgen de actividades económicas productivas, que resultan de esas actividades, de las riquezas que se producen, de las ventas, las exportaciones, la ampliación, por ejemplo, y modernización de la infraestructura nacional, los recursos humanos a través de un buen sistema educativo. Eso sí que son activos, pero las puertas abiertas de organismos multilaterales de crédito, me parece que no, vos sabés. Pero claro, hay que recordar también que el neolenguaje marxista es hijo del relativismo postestructuralista que te modifica el lenguaje, le atribuye otros signos y otros vocablos a los mismos hechos y a las mismas cosas. Esa es la estrategia revolucionaria. Mirá qué crack que son unos cracks. Lo que hacen es, con el lenguaje marxista, el neolenguaje marxista, que es una versión política e ideológica de la teoría postestructuralista o de la posverdad, le ponen otras palabras a las mismas cosas. Te van cambiando además también el significado de las palabras. Claro, son subversivos. ¿Qué esperabas? Subvierten el sentido de nuestro idioma, porque buscan subvertir el sentido de la realidad y buscan subvertir el sentido del Estado republicano de derecho y la democracia representativa, liberal. Por eso, ¿se acuerdan? Los subversivos, los sediciosos, aquellos tupamaros, grupos terroristas. Claro, porque son revolucionarios. Ellos no te van a decir que son subversivos. Ellos son revolucionarios. Ellos matan en nombre de la revolución, roban en nombre de la revolución. Y bueno, ellos creen en una tierra prometida de igualdad social, económica, del reparto de las riquezas, como te decía, y todas esas cosas, ¿viste? Es cierto que cuando alguien accede a una situación privilegiada de poder y lo hizo sobre la base de la mentira, o sea, una mentira organizada, no puede seguir en ella sobre la base de la sinceridad. No puede cambiar, porque tiene que pagar un peaje ahí. Y ese peaje que debe pagar es, bueno, pasar al país de la verdad. Y eso le sería muy costoso y no estaría al alcance de sus posibilidades económicas. ¿En cuanto a qué? En cuanto al capital moral, de la honradez como uno de sus saberes en la base patrimonial de sus bienes personales, a ellos que les gusta hablar tanto de activos. No tienen ese activo. ¿Cómo pasar de toda la mentira organizada que construyó la imagen y la promesa de gobierno del Frente Amplio, hoy PIT-CNT-FA, si paga el peaje de la sinceridad y les dice a sus seguidores que mintieron, que se arrepienten de lo dicho y de lo hecho? Su espacio de poder se desnaturalizaría inmediatamente. Y si acaso quisieran volver al poder sobre la base de la verdad, a la cual se convirtieron, deberían construir de a poco ese capital personal primero, ese capital humano después, y una vez obtenido ese patrimonio, entonces ahí sí podrían llegar a obtener ese nuevo lugar de privilegio, pero ese lugar lo ocupará en pos de beneficiar a muchos, la fuerza de la mentira organizada convertida en una verdad redimida organizada. ¿Puede esa mentira marxista organizada convertirse a la verdad y obtener ese capital humano honorable e idóneo para gobernar un país? Si acaso siguen creyendo en la sociedad igualitaria, en la prometida tierra de la igualdad y la equidad social con el reparto de las riquezas, los colectivos de género,
las leyes de cuotas por discriminación de género y razas, creyendo a su vez que el gobierno de la clase obrera venció en la lucha de clases, sumando a todas las clases sociales, es decir, a todas las tribus sociales que ellos convencieron que están siendo castigadas y marginadas por la economía de mercado y el sistema republicano democrático de gobierno con todas sus garantías legales y judiciales? ¿Podrían, si siguen creyendo en todo eso? La respuesta es no. De todas las cosas se vuelve, pero de la mentira no. Vamos a una pausa.